viene aumentando, ¿no? De todas las diversas patologías oncológicas. Qué mejor si ya lo están llevando ustedes separado como especialidad, ¿no? Anteriormente en la currícula no entraba así oncología y hematología. Si bien es un mundo aparte, es muy importante que ustedes tengan en cuenta todo lo que son generalidades, ¿no? Por eso es que estas dos clases las han empezado ustedes viendo lo que es todo, aprender más que todo conceptos básicos, ¿no? Como marcadores tumorales, los síndromes hereditarios que nos van a acompañar en todas las patologías para que ustedes puedan diferenciar qué genes mutacionales implica en una patología oncológica y cómo esto está asociado a otros síndromes hereditarios, ¿no? De no solo un subtipo o un tipo de cáncer, sino implican otros, ¿no? Como se va a desarrollar ahora. Y bueno, posteriormente vamos a ver todo lo que son las diferentes neoplasias. La primera clase la voy a dictar yo, para que más o menos ustedes vean cómo es el desarrollo, ¿no? de las revisiones de tema. Eso. Ahora, un poco para comunicarles acerca de las prácticas. Eh, en las prácticas ustedes van a presentar una historia clínica. En la historia clínica esa va a ser su nota de práctica. Entonces, el primer día de práctica yo les doy su paciente. Entonces, ustedes ya saben desarrollar las historias clínicas. Únicamente van a hacer énfasis, un poco más de énfasis en lo que es la parte de oncología, ¿no? Ganglios, tumoraciones, localizaciones, descripción de ellos, antecedentes, este, familiares con cáncer, justamente para jalar o buscar síndromes hereditarios, ¿no? Factores de riesgo, bastante lo que son factores de riesgo para que puedan ver cuál es su factor de riesgo, porque todo lo que es herencia solo es el 5% que está asociado a una patología oncológica. La mayoría son factores de riesgo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver y aprender a diferenciar cuáles son los factores de riesgo para cada patología. Si bien hay factores de riesgo generales, como el cigarro, como el alcohol, todo, pero hay algunas que son mucho más específicas en cada patología, que también lo tienen que mencionar. Entonces, el desarrollo, bueno, del curso, lo que más vamos a ver son las patologías más frecuentes que se han visto, más frecuentes tanto en el mundo como a nivel del Perú. Son las patologías más frecuentes. Melanoma no es muy frecuente, pero lo van a ver. Al final yo voy a exponer también todo lo que son las emergencias oncológicas, porque ustedes lo van a ver en el hospital. Cuando están haciendo el internado y muchas veces nadie maneja emergencias oncológicas, que también es un tema muy importante. Son varias emergencias oncológicas, síndromes hipertensivos craneanos por tumores, neutropenias febriles, que tienen una alta tasa de mortalidad si es que no se actúa de inmediato. Entonces, para que también ustedes tengan un poco de conocimiento respecto a ello. Las exposiciones van a ser, en lo posible, tienen que ser 40 minutos, entonces traten de ser puntuales, porque si no van a dejarles sin tema y sin nota a sus demás compañeros. Entonces traten de ser bien puntuales en las exposiciones y para que nos dé también tiempo para un poco más explicarles, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ver todo lo que es la parte de tratamiento de todas las patologías, por eso no se los he incluido. Entonces, y de todas maneras igual tenemos que estar pues discutiendo, viendo algo. Eh, Ahora, en cuanto al horario, pues era un poco complicado porque ustedes prácticamente todos los días están en el hospital, ¿no? Hasta en la tarde. Si se puede, bueno, algunas veces vamos a tratar de coordinar que sean los viernes en la noche, pero hasta el momento pues no se ha podido. Y como saben, por tema de tiempo y se tiene que entregar las notas el 29, pues en este examen van a entrar los tres temas, no únicamente esas tres revisiones, entonces aprovechan en dar un buen examen, porque el segundo examen es largo. Y bueno, solo por esta semana va a ser pues hoy y mañana, ¿no? Ya de ahí solo va a ser netamente una vez a la semana. Entonces empecemos. Que comparta su presentación. Ya, doctora. Mm,
Ya. Doctora, ¿se logra visualizar? Sí, sí se ve. Ya. Eh, ok, vamos a hacerlo rápido. Chicos, vamos a pasar al tema más difícil de toda oncología, las generalidades. Ya, vamos a hacerlo muy rápido, ¿ya? Vamos a hablar principalmente en esta primera exposición acerca de las generalidades de la oncología, ¿ya? Bueno, primero tenemos que definir qué estudia la oncología, ¿no? La oncología va a estudiar esencialmente la progresión y la evolución de las enfermedades cancerígenas, ¿ya? Tanto de manera profunda como de manera, desde el punto de vista de la evolución. ¿Qué es lo que ha pasado, no? ¿Por qué existe el cáncer? Ya, bueno. El cáncer es esencialmente una desregulación biológica por alteraciones genómicas y epigenómicas que confieren en la proliferación autónoma del fenotipo invasor. ¿Esto qué va a provocar? Una proliferación anormal, excesiva y descoordinada de las células, ya que persiste tras un estímulo inicial. Este tipo de estímulo puede ser tanto genético, puede ser ambiental, etcétera. Ahora, dentro de la clasificación de cáncer existen dos, ¿no? Esencialmente, un tumor benigno y un tumor maligno. ¿Ya? El tumor benigno esencialmente se caracteriza por estar encapsulado y localizado. En cambio, el tumor maligno es irregular, va a invadir y se va a diferenciar. Ahora, recordemos que esta es una enfermedad que últimamente ha estado progresando demasiado. Entonces, este tiene un impacto global. Ya, principalmente el desafío sanitario global viene a estar por una elevada morbimortalidad de este tipo de enfermedades. Ahora, hablemos un poco del cáncer. El cáncer va a tener una progresión. Ya tenemos un cáncer, un tumor primario, este puede ser invasivo, va a tener una invasión, ya mediante un proceso que se denomina metástasis. ¿Ya? Esta metástasis va a provocar que las células cancerígenas se vayan a otros tejidos y a otros órganos. ¿Ya? Puede ser por vía sanguínea o por vía linfática. Ok. Siguiendo con las bases del cáncer, vamos a encontrar que esta esencialmente ocurre por una desregulación, ¿no? Precisamente de la integridad celular. En un estado normal, vamos a encontrar que este se encuentra en un estado homeostático, ¿no? Es decir, que está en equilibrio. Ya va a provocar un estímulo irreversible, un estímulo de iniciación, y ahí vamos a tener un primer hit. Ya este esencialmente, bueno, se considera que va a provocarse por una mutación en los genes. Ya recordemos que en patología hemos tratado algo como serían los protooncogenes. Ya estos protooncogenes van a ser activadores ya de este estímulo iniciador. Ahora, tenemos nosotros unos genes supresores que por supuesto van a provocar que este tipo de error no ocurra en las células. Sin embargo, cuando el estímulo sobrepasa a los a los genes supresores, entonces va a provocar que tengamos este estímulo promotor. Entonces va a cambiar las células. Vamos a tener algunas de estas alteraciones, ¿no? Que serían las alteraciones genéticas. Por ejemplo, tenemos en el pólipo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una lesión preneoplásica, vamos a tener un microambiente tumoral proinflamatorio, ¿ya? ¿Y qué va a provocar? Que la suma tanto de la alteración genética como del microambiente inflamatorio va a provocar que esta célula entre en un proceso que se denomina la inestabilidad genómica aumentada. Cuando ocurre este proceso, vamos a tener una progresión maligna, ¿ya? Y esta progresión va a terminar en una progresión y metástasis del fenotipo invasor. Vamos a tener un tumor maligno, vamos a tener, eh, que este tumor va a estar acompañado de dos procesos. Primero, una angiogénesis sustentada, ¿ya? Y una invasión local. Esta va a provocar una cascada metastásica, intravasación, la supervivencia en modo de torre, vamos a tener extravasación de estas células y vamos a tener la colonización y la micrometástasis. Ya. Y bueno, vamos a pasar a lo que vendría a ser la estadificación molecular de los cánceres, ¿no? Dentro de la estadificación molecular se considera que un cáncer esencialmente va a ocurrir por la mutación de los receptores en las señales en las vías de señalización. Recordemos que un receptor normal, vamos a tener un receptor normal que va a tener un ciclo
natural, ¿no? Para la producción o para la síntesis de esa célula en específica. Pero cuando este receptor tiende a estar mutado, va a presentar vías de señalización hiperactivas, ¿ya? No solamente va a expresar una vía de señalización, puede presentar más de 5. Ya en este caso, la vía de señalización de fosfatidinoinositol tresquinasa puede presentar el factor emetor, puede representar los MAPK, puede presentar la proteína quinasa B. Recordemos que estas vías de señalización también las hemos hecho en distintos tipos de células. Ya, pero no nos desviemos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí vamos a tener las muchas mutaciones, tanto de las células, de las señales conductoras y las señales pasajeras. En las señales conductoras va a ser por una alteración genética que va a impulsar a la carcinogénesis, es decir, a la producción del cáncer. ¿Ya? Esta va a otorgar una ventaja de crecimiento selectivo a la célula tumoral y son esenciales para el inicio de la progresión del cáncer. Por otro lado, tenemos a las mutaciones pasajeras. Dentro de estas mutaciones pasajeras son aquellas mutaciones que no provocan el cáncer directamente, sino son el ruido acumulado que va a progresar como en un cúmulo de señales, ya que en algún momento... A ver, disculpa que te corte. Sí, doctora. La primera revisión es más que todo epidemiología. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes a nivel mundial, en Latinoamérica, en Perú? De ahí síndromes hereditarios que describan todos los marcadores tumorales. ¿Están revisando ahorita el segundo grupo, lo que son aspectos genéticos de cáncer? Ah, no, 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 doctora. ¿O lo estás mencionando? El mío son las partes generales, doctora. Ah, ya, ya, Después de ya, mí bueno, sigue ya, el alumno que hace epidemiología, todos los cánceres más presentes. Pues lo estoy haciendo rápido, doctora, para ah, no ya, quitarles el tema. ya, continúa. Ya, ya, doctor. Ya bueno, ya tenemos acá las mutaciones conductoras y las mutaciones pasajeras. Ya, eso es lo que esencialmente ocurre para la generación del cáncer. Ahora, tenemos acá la terapia dirigida y la inmunoterapia, es decir, cómo se va a tratar el cáncer. Esto también lo vamos a tocar en la parte de tratamiento. Ya, bueno, eso sería todo, doctora. Vamos a pasar a epidemiología general de los cánceres. Sí, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Continuando con esto de epidemiología general del cáncer. Siguiente diapositiva, ya. Vamos a ver que el cáncer pues, va a ser una de las principales causas de muerte a nivel mundial y va a representar un gran problema en lo que es la salud pública debido a su elevada frecuencia y mortalidad y su impacto económico y social. Nosotros para hablar de estadísticas epidemiológicas debemos de conocer ciertos términos. Uno de estos es sobre la incidencia. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos una tasa de incidencia? Pues se va a referir al número de casos, pero casos nuevos de cáncer diagnosticados en una población en un tiempo determinado. Y lo que es la prevalencia, pues va a ser ya el número total de personas que viven con cáncer en un momento determinado. En estos gráficos que se encuentran en la parte inferior, vamos a poder apreciar de que según las estadísticas global de cáncer, en el 2022 se estimó de que aproximadamente la tasa de incidencia fue de 20 millones de casos nuevos a nivel mundial, en la cual cada 100.000 habitantes se tuvo 213 casos en hombres y 186 en mujeres. Acá influye mucho lo que es los factores relacionados a ello, es decir, el desarrollo económico, la mayor esperanza de vida y factores de riesgo. Asimismo, lo que son los sistemas sanitarios de detección precoz. En este gráfico vamos a ver de que el continente con mayor casos pues es Asia con 49.2% y en el cuarto lugar pues se encuentra América Latina con 7.7%. Asia se dice que tiene una mayor tasa de incidencia debido a la gran población que contiene y a la mayor esperanza de vida y a un mejor sistema sanitario con respecto al diagnóstico temprano. Esto con la tasa de incidencia que se estimó en el 2022, se da un riesgo de vida de que aproximadamente 1 cada 5 personas pues, puede desarrollar cáncer a lo largo de su vida y que para el año 2050 pues esto incremente aún más. Con respecto a lo que es la prevalencia en el cuadro del lado derecho, pues ya también se aprecia que fue de 53.5 millones de personas que viven con cáncer.
en la cual mayor prevalencia es en lo que es el género de la mujer debido a la supervivencia relativa que tiene frente al cáncer de mama y un 40% en lo que es el hombre. Si nosotros hablamos de la prevalencia, de la tasa de prevalencia, pues el cáncer de mama se encuentra en primer lugar, el cáncer de próstata en segundo lugar, y acá algo muy importante es diferenciar, ¿no?, lo que es la incidencia, que son los casos nuevos, y la prevalencia, que en sí es la carga total, que incluye tanto casos nuevos como los ya diagnosticados. Vamos a ver que estos factores de prevalencia, sobre todo va a determinarse sobre la mejora de tratamientos y un diagnóstico temprano. Siguiente diapositiva. Ya, ahora tenemos lo que es otro concepto, que es la mortalidad y la letalidad. Si nosotros hablamos de mortalidad, pues esto ya va a ser el número de muertes producidas por cáncer en una población determinada. Y la letalidad, pues ya sería la proporción de fallecidos por cáncer. Ya, en este cuadro de acá vamos a poder apreciar que esta tasa de mortalidad fue de 9.7 millones a nivel mundial, en la cual como primer puesto se ubica que las personas morían mayormente por lo que es cáncer de pulmón, seguido de cáncer de mama, la cual representa, si bien es cierto, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, pero la primera en lo que es el sexo femenino. ¿Ya? Vamos a ver que con respecto a la letalidad, tiene un mayor porcentaje, un 80%, la letalidad de cáncer de páncreas y pulmón, y a diferencia de lo que es, ¿no?, cáncer de mama y próstata, que está en un 20 o un 10%. Esto va a depender mucho de lo que es el tipo de cáncer del cual estemos hablando, en la etapa en la cual se ha diagnosticado, el acceso a tratamientos de calidad y en sí la salud general del paciente. Asimismo, si nosotros hablamos de la distribución de cáncer a nivel mundial, va a depender mucho de lo que es la región geográfica, el nivel socioeconómico en la que la persona se encuentra, sus estilos de vida y los factores ambientales que le rodean a la persona y el acceso sanitario que pueda tener. En este simple cuadro vamos a poder apreciar de que si nosotros hablamos del cáncer más frecuente, pues es el cáncer de mama, pero el que tiene mayor incidencia y mortalidad es el cáncer de pulmón. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Con respecto a lo que es la epidemiología del Perú, pues el INE, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, nos informó de que 1.2 millones de atenciones oncológicas en los últimos años ha evidenciado lo que es un aumento en la carga oncológica a nivel nacional, en la cual en este cuadro de acá abajo podemos ver que en el 2020 pues las tasas eran un poco bajas y que en el 2024 se llegó a elevar aún más, siendo el grupo etario más afectado lo que son las personas mayores a 65 años y en el cual hubo más casos fue en el departamento de Lima, Arequipa y La Libertad, ¿ya? En este otro cuadro vamos a ver que en el caso de Perú, de todos los cáncer diagnosticados, se ha visto que del 43.1% pues ya son registrados en un estadio clínico, pero que la mayoría, con un 59.1%, pues ya son detectados tardíamente. Eso quiere decir que ya son detectados cuando la persona tiene un cáncer en un estadio 3 o 4 y solo el 7% es detectado cuando la persona aún tiene el cáncer in situ. Y si nosotros hablamos del cáncer de mama, pues se ha visto de que el 63.3% de la población es detectado con cáncer de mama y que el 48.6% pues ya está en estadios tardíos de 3 y 4 y solo el 4.3% ya está en un cáncer que aún está in situ, ¿no? En este otro cuadro de abajo, de estadísticamente, vamos a ver que el sexo femenino, la edad en la que más se afecta o que las personas tienen mayor cáncer es en lo que es la edad de 55, 59 años, a diferencia del sexo masculino, que son en personas que tienen más de 80 años. Y en lo que es Perú, en el sexo femenino, pues predomina lo que es el cáncer de cuello uterino, seguido del cáncer de mama, y en el varón, pues principalmente lo que es cáncer de próstata, ¿ya? Vamos a ver que en estas estadísticas epidemiológicas va a depender mucho de la edad de la persona, del sexo, que tiene mayor incidencia en lo que es las mujeres, la genética y los factores socioeconómicos. Siguiente diapositiva. Ya. Es muy importante acá mencionar lo que son los factores de riesgo,
debido a que, pues, si recordamos lo que es el mecanismo general, estos factores van a hacer que genere un daño en el ADN. Al haber este daño, pues va a haber mutaciones en lo que son las células, va a generar una inestabilidad genética y va a desarrollar un crecimiento celular descontrolado, dándonos la formación de un tumor. Los principales factores de riesgo pues se encuentran en los estilos de vida, cómo la persona lleva su vida diaria. Se cree que el tabaco es uno de los principales influyentes para que se desarrolle el cáncer, debido a que esta es una sustancia cancerígena y va a generar mutaciones en lo que es el ADN y lo que va a tener mayor incidencia para el desarrollo de cáncer de pulmón, el cual, pues, si recordamos, es la principal causa de muerte a nivel mundial en cánceres. Luego tenemos lo que es el alcohol, que al transformarse en lo que es acetaldehído, pues va a ser un tóxico y va a generar un daño en las células, ocasionando lo que es el cáncer al hígado. Lo que es la obesidad, el sedentarismo y la dieta no saludable, pues también contribuyen para lo que es el desarrollo del cáncer de colon. Influye mucho acá lo que es la exposición física y ocupacional de la persona, su entorno de la persona, debido a que factores como lo que es la radiación ultravioleta o la radiación ionizante al momento de hacerse ya rayos X, o en la persona en qué condiciones trabaja, pues influye mucho para el desarrollo ya sea de cáncer de piel o de lo que son leucemias. También tenemos como factor de riesgo lo que son las infecciones, ya que tenemos al virus del papiloma humano, el cual pues va a infectar lo que son las células del cuello uterino. Esto va a generar cambios precancerosos dentro de la persona y va a ser la principal causa de cáncer de cuello uterino, ¿no? El principal cáncer, lo que se tiene en nuestro país, que es Perú. También tenemos lo que es la hepatitis B y C, que pues al generar esta inflamación crónica dentro del hígado, hace que hay un descontrol hormonal y se genera lo que es cáncer hepático. También algo muy importante es el Helicobacter pylori, el cual pues al generar un daño en la mucosa pues va a generar una inflamación crónica y puede desarrollar cáncer gástrico. También el virus del Epstein-Barr, el cual pues nos genera mayormente lo que son linfomas. Algo muy importante aquí es mencionar lo que son los factores biológicos, debido a que hablamos tanto de factores genéticos y hereditarios, que la persona puede heredar y puede generarse lo que es el cáncer, ¿no? También la edad avanzada, debido a que al haber una mayor esperanza de vida, hay una mayor acumulación de especies reactivas dañinas dentro del organismo que pueden generar lo que es el cáncer. Ante ello, pues si bien muchos cánceres pueden prevenirse, pues se deben de controlar principalmente factores de riesgo, es decir, lo que es el tabaco, el alcohol, infecciones, cómo es el entorno de la persona, porque todos estos factores pueden llegar a dañar el ADN y pues favorecer a lo que es el desarrollo tumoral. Bueno, eso sería todo con mi parte. Doy pase al siguiente compañero. Mientras tu compañero comparte ¿cómo se llama la siguiente exposición? No olvidar que los factores de riesgo también tenemos pues en lo que son en las pacientes mujeres, ¿no? Liparidad, el uso de anticonceptivos orales, el tiempo de uso de anticonceptivos orales. Si bien los anticonceptivos orales te pueden proteger lo que es cáncer de ovario, sin embargo, pues es una predisposición para hacer cáncer de mama. La nulliparidad también no es una regla general, ¿no? De que si no hay hijos va a desarrollar un cáncer, no, pero es un factor de riesgo alto para desarrollar un tipo de neoplasia. El virus del papiloma humano que su compañera mencionó, también
O sea, claro, el principal es lo que es cáncer de cuello uterino, pero también nos puede producir otro tipo de neoplasias, ¿no? Como es todo lo que es orofaringe, todo lo que son este canal anal. Y a veces es bien difícil hacer ese tipo de preguntas al paciente, pero las tienes que hacer cuando tienes ese tipo de patología, ¿no? Porque son las costumbres sexuales, todo es un factor de riesgo para desarrollar. Entonces, por ahí también uno se orienta y pues tienes que preguntarle parte de tu historia clínica, ¿no? Eh, otros factores de riesgo, ¿no? Lo que hemos visto en la rotación, ustedes han visto en la práctica, ¿no? Vino un paciente con un tumor germinal, entonces ya, si ya tienes la anatomía patológica, más o menos sabes cuál es el diagnóstico de tu paciente, entonces preguntar, ¿no? Criptorquidia en esos casos. Que igual no es una regla general para desarrollar un cáncer de testículo, pero es un factor de riesgo que podría llevar, ¿no? Entonces, si tiene antecedentes familiares, todo, entonces ya los controles preventivos incluso son desde los 20 años. Desde los 20 años tienes que hacer, y depende de cada edad para hacer un control preventivo, para cáncer de próstata, para hacer cáncer gastrointestinales, de mama, todo, que cambia también a lo que se indica en hacer una ecografía o una mamografía a partir de los 40-45 años, cuando hay factores de riesgo, hay síndromes hereditarios asociados al BCRA2, 1, 2. Entonces, los controles cambian a menor edad, pero evidentemente no se hace una mamografía en esa edad, ¿no? Pues puede hacer una ecografía, radiografías, todo, pero ya entran los controles. A ver, ¿qué más he olvidado de factores de riesgo? Las exposiciones a biomasa. Acá hay bastante exposición a biomasa. La mayoría cocina a leña. No fuman, pero hay bastante cáncer de pulmón. ¿Cuál es su factor de riesgo principal? La exposición a biomasa y lo que es la mina. Bastantes personas trabajan en mina. Acá hay bastante cáncer de pulmón y cáncer gástrico, cáncer de vesícula biliar. Entonces, viene el pulmón, de pronto se trabaja en mina, cocinaban leña, entonces son factores de riesgo para ellos. ¿Cómo se llama? Trabajadores de mina, no por el hecho de que necesariamente estén en socavón, ya de por sí, solo el hecho de que vivan ¿cómo se llama? En una mina, o sea, alrededor de una mina, es por todo la contaminación de los metales pesados, ya sea en cáncer gástrico. Eso es un factor de riesgo acá. Después, el alto consumo de sal de la región. Acá comen bastantes alimentos, pues, secos. Entonces, hay bastante consumo alto de sal, que también es un factor de riesgo para la región. Luego, otro factor de riesgo de acá en la región es el consumo de agua no potabilizada, que también eso entra en su historia clínica cuando ustedes van a preguntar. No hay consumo de agua no potable, aunque bueno, lo he mencionado por lo del Helicobacter pylori, pero eso es un factor de riesgo. Ya, pueden continuar. Ya. Bueno, doctora, compañeros, todos tengan buenos días. Vamos a continuar con la exposición. A mi parte vamos a hablar sobre todo lo que es el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y lo que es el cáncer colorectal. Primeramente vamos a hablar lo que es el cáncer de mama. Lo vamos a definir primeramente. El cáncer de mamas es una de las neoplasias más frecuentes y una causa principal de muerte que es un impacto que es mayormente que se encuentra en países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico mayormente vamos a ver que es un poco más tardío y la mortalidad puede llegar a proporciones muy altas. En su epidemiología vamos a ver que a nivel mundial vamos a ver que el cáncer, a nivel mundial el cáncer de mama es el que se encuentra más comúnmente lo que es en mujeres y que es en América vamos a ver que según datos que en el 2022 se registraron mayormente de 525,000 nuevos casos. Entre lo que es América Latina y Caribe, hubo también más de 220,000 diagnósticos y casi 60,000, o sea, vamos a encontrar muertes que hubieron en ese lado de todo lo que abarca América Latina. Y en su proporción, una proporción importante de casos y muertes ocurre más antes de los 50 años,
en América Latina y el Caribe, lo que hace especialmente lo que es para nuestra región, ¿no? Y vamos a ver que lo que es, como dijimos, también vamos a ver lo que es los factores de riesgo que vamos a encontrar en el cáncer de mama. Vamos a encontrar sobre todo lo que es la edad, ¿no? Vamos a encontrar que se va a encontrar aproximadamente en mayores de 40 años. Vamos a ver también que haber algunas mutaciones hereditarias de los genes, lo que es BRCA1, BRCA2, vamos a encontrar. Y vamos a ver también que vamos a encontrar también lo que es los antecedentes familiares. Tal vez el paciente oncológico tiene antecedentes familiares de un familiar que tenga cáncer de mama. Vamos a ver también que otros factores de riesgo que puede ser radioterapia previas en tórax. Vamos a ver también lo que es la terapia hormonal, tal vez no, ahí tiene una terapia hormonal menopausia prolongada, el consumo de alcohol, obesidad postmenopáusica. Vamos a ver también que hay sedentarismo, antecedentes también personales de cáncer de mama o lesiones mamarias proliferativas atípicas también. Y vamos a ver también lo que es el cáncer de mama en lo que es la presentación clínica. En su presentación clínica vamos a ver que la forma de su presentación vamos a encontrar que en la mama vamos a ver que más típica lo que se encuentra es el bulto, ¿no? Nuevo en la mama o en la axila, que está cerca de la axila. Vamos a ver el bulto en la mama, ¿no? Vamos a ver también algunos que son cambios en el tamaño y forma de la mama, o sea, va a ser la medida, ¿no? O sea, un seno tal vez un poco más grande que el otro, simetría, retracción del pezón. También vamos a ver lo que es el hundimientos o cambios en la piel. Vamos a ver también lo que es el enrojecimiento también o la descamación. O tal vez la misma mama, tal vez va a haber una secreción, sobre todo lo que es por el pezón, tal vez una secreción de líquidos. O también puede ser, el paciente puede presentar lo que es el dolor mamario, ¿no? ¿Eh? Y vamos a ver también lo que es acá, a rasgos generales, lo que es el cáncer de mamas, lo que es su importancia del estadio. Se resume lo que, según los estadios, tal vez en un estadio, se resume lo que se ha extendido el cáncer, ¿no? Nos orienta a lo que mayormente lo que es el pronóstico y el diagnóstico. En un mejor pronóstico es en el estadio 1, y a diferencia de lo que es el estadio 2, al avance ya es cuando llega ya el estadio 4, que ya es un poco ya más complicado, ¿no? Y más alto lo que es el estadio suele ser más peor, mira, lo que es el pronóstico del paciente, lo que vamos a ver. Y lo que es en su relevancia en salud pública es que es un problema netamente lo que es de salud pública, por su alta frecuencia, ¿no? Su mortalidad también que llega. Impacto de mortalidad y el impacto funcional y social que produce en las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Productiva. Entonces, según la OMS, vamos a ver que esta destaca que la detección precoz y el tratamiento oportuno puede reducir mayormente lo que es reducir de manera importante la mortalidad y especialmente los sistemas con recursos limitados. Entonces, además, vamos a ver también que la inequidad del acceso, el diagnóstico, el tratamiento explica también gran parte de la gran carga evitable, ¿no? Que vamos a encontrar. Entonces y vamos a ver también que el impacto trasciende lo médico, afecta mayormente la calidad de vida, la salud mental y la productividad y la y las familias y las comunidades también, ¿no? Lo que vamos a ver. Y vamos a ver también lo que es el tamizaje y sospecha inicial. En su tamizaje vamos a ver que se va a recomendar nuevamente lo que es primeramente lo que es en las mamografías, ¿no? Lo que es la sospecha inicial. La sospecha inicial debe surgir antes, o sea, después no del nódulo mamario o axilar nuevo. Hacer una retracción, ¿no? Del pezón, hacer a los cambios cutáneos, hundimiento, enrojecimiento, o sea, un examen físico, lo que es primeramente
lo que es si hay secreción sanguinolenta o clara en el pezón también. Y lo que más recomendable, mediante lo que es en las mamografías, se recomienda que el tamizaje debe realizarse cada 2 años en mujeres, sobre todo en los que son las mujeres entre los 50 o 69 años, ¿no? Vamos a ver. Ya. Y en lo que es en el cáncer del pulmón, que es una de las otras cánceres también frecuentes también a nivel mundial, y en lo que es en el Perú también se encuentran, es el cáncer, que es un problema de salud pública también, fue, porque en el 2022 fue el cáncer más diagnosticado y la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial, alrededor de 2,5 millones de casos y 1,8 millones de muertes. Y en su epidemiología vamos a ver que a nivel global la alta incidencia y mortalidad tiene una alta incidencia, y vamos a ver que acá va a cambiar un poco, que en los hombres aportan la mayor proporción de los casos y muertes, aunque hay aumento o estabilización. El alza de mujeres y la población de mayor edad también lo que se encuentra. Y vamos a ver acá también un dato muy común, que en lo que es en el Perú, vamos a ver que engloba mayormente, que se estima mediante cánceres entre 2.548 casos nuevos, vamos a ver, y casi de 2.106 muertes. O sea, vamos a encontrar mayormente a nivel de lo que es cáncer. Es el cuarto número de cáncer más frecuente en hombres, ¿no? Y el séptimo en mujeres sería lo que es el nivel del Perú. Entonces, las tasas de incidencia ajustada por la edad fue de 6,4 a 100.000 habitantes, mayormente lo que es. Entonces vamos a ver que acá la tendencia va a ser mayormente lo que es en el género masculino. Y vamos a ver lo que es los factores de riesgo. El primer factor de riesgo que vamos a tener, que es lo que es el cáncer de pulmón, vamos a ver va a ser netamente lo que es el tabaquismo, que es un factor de riesgo principal, que afecta gran parte de la mortalidad de esta enfermedad, que vamos a ver el tabaquismo. Y entre ellos vamos a tener lo que es los efectos, ¿no? Lo que es en efecto, lo que es en el radón, o sea, exposiciones, ¿no? La contaminación tal vez del aire, el humo tal vez humo de los segundos de mano, o sea, lo que son entonces la exposición ocupacional también, y de lo que es a nivel de lo que es el diésel, sílice, cromo y arsénico. Vamos a ver también lo que están expuestos también a radioterapias torácicas previas, o también puede ser también antecedentes familiares también de cáncer, y las personas mayores de edad que están expuestas también, ¿no? Y vamos a ver que el riesgo crece con intensidad y duración con el consumo del tabaco, y persiste aún después de dejar de fumar, aunque disminuye respecto a quienes continúan fumando también, ¿no? Vamos a ver qué. Y acá vamos a ver lo que es en su presentación clínicamente. Vamos a ver que acá en el cáncer de pulmón, vamos a ver que va a incluir lo que es uno de los que vamos a ver que el paciente va a presentar va a ser tos persistente. Vamos a ver que va a tener disnea, vamos a ver que va a tener hemoptisis, que es menos común, pero es muy sugestivamente. Y vamos a ver que acá el paciente va a tener dolor torácico, pérdida de peso, que va a ser uno de los, de los rasgos que más va a ser importante. Va a ser fatiga. Vamos a ver otros hallazgos, tal vez ronquera, infecciones respiratorias recurrentes, y entre otros. Y acá vamos a ver lo que es la importancia del estadio. En su importancia del estadio, vamos a ver que el estadio puede dividirse mayormente en factores de pronóstico que nos van a ayudar para ver en qué rasgo está lo que es el cáncer, ¿no? En lo que es en la parte, lo que es con este símbolo, lo que es la T, es el tamaño y la extensión del humor primario. Vamos a ver también que en el signo, lo que es en el N, vamos a ver lo que es el compromiso. Si el compromiso llegó
compromiso de ganglios, si hay compromiso de ganglios. Y en lo que es en el signo, lo que es la M, si va a haber una metástasis, tal vez va a haber, ha habido una metástasis, lo que es en el pulmón, ¿no? Que ha afectado a otros órganos también. En el estadio 1A vamos a ver que hay por eso que el estadio se define mayormente todo lo que es, y vamos a ver si en qué estadio va a estar 3A o hasta el 4, ¿no? Vamos a ver. Y lo que es en su relevancia en salud pública, vamos a ver que se combina en alta frecuencia y alta letalidad, también es una gran fracción que es prevenible, ¿no? Su carga futura podría aumentar si se aumenta, o sea, la incidencia de lo que es el cigarrillo, ¿no? Mantienen la tendencia actuales, con proyecciones de más casos y muertes hacia el 2050. Y entonces esto convierte en una prioridad para políticas de control de tabaco y detección oportuna y acceso al diagnóstico y tratamiento especializado. Y vamos a ver que acá en la sospecha inicial y el tamizaje, vamos a ver en la sospecha inicial, vamos a tener que en cuenta que debe subir en un adulto sobre todo vamos a ver las sospechas que si tiene el paciente tos persistente, vamos a ver que si en casos haya también lo que es acompañado con lo que es hemoptisis, vamos a ver que en ese rasgo también disnea y dolor torácico, alerta también, ¿no? Y lo que es el signo más importante, que es la pérdida de peso, ¿no? Y la que es en la evaluación inicial de la imagen, elección, una radiografía, verlo, ¿no? Tal vez vamos a encontrar rasgos que vamos a encontrar sospechas que recomiendan, ¿no? En una radiografía. Y lo que es los tamizajes en personas de alto riesgo, como en tomografías, que puede reducir la mortalidad o que su beneficio depende de seleccionar bien la población y manejar adecuadamente los hallazgos detectables. Ya. Ya, vamos a hablar también de lo que es el cáncer, otro de los cánceres también importantes, que es el cáncer colorectal, que es uno de los cánceres más importantes que se encuentran. Disculpa, pero un momento, trata de correr un poquito más porque lo principal no estamos viendo. Nos falta síndromes hereditarios y marcadores tumorales, Ya, doctora, ya, doctora. ¿ya? Porque todo lo que es presentación clínica lo vamos a ver en el desarrollo de cada neoplasia más adelante, lo vamos a ver, todo lo que es presentación clínica. Factores de riesgo, ya, es importante que sí, lo menciones. Ya bueno, tamizaje ya, para que más o menos tus compañeros se orienten, pero presentación clínica no es necesario, porque lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar más adelante. Ya, ya, doctora. Que todo, enfócate factores de riesgo, epidemiología. Ya, doctora. Si no, no le vas a dar tiempo a tus compañeros, y mira, ya 6:20. Ya, doctora. Ya, lo que es el cáncer del colorectal, que es es una de las principales causas de muerte por cáncer del mundo también, igual que se encuentra a nivel global, vamos a ver que el cáncer colorectal ocupa un lugar de enorme peso en incidencia y mortalidad, con variaciones regionales marcadas y una carga alta en lo que se hace, ¿no? Vamos a ver también en los años recientes también se ha observado lo que es el aumento relativo de casos de inicio temprano en adultos jóvenes también de algunos países. Y en América Latina vamos a ver que la carga oncológica total sigue siendo alta y desigual, lo que hace que el cáncer colorectal sea mayormente lo que es un problema sanitario relevante, ¿no? Vamos a ver que acá vamos a ver que vamos a encontrar que entre los factores de riesgo de este mismo cáncer, lo que es el cáncer colorectal, vamos a ver que su edad tiene un riesgo aumentado mayormente en lo que es en personas mayores de 50 años. Sus antecedentes familiares de cáncer colorectal y pólipos avanzados. Vamos a ver también que aquí hay síndromes hereditarios también que pueden condicionar, ¿no? Síndromes de Lynch, cáncer colorectal hereditario, ¿no? También poliposis, adenomatosa familiar. Vamos a ver también que otros no modificables que vamos a tener, entre ellos tenemos otras enfermedades inflamatorias y intestinales, que entre ellas tenemos lo que es la colitis ulcerosa y lo que es la enfermedad de Crohn, y los antecedentes personales de adenomas
Y los modificables, vamos a ver entre los factores de riesgo, vamos a ver que la obesidad y sobrepeso, sedentarismo, vamos a ver las dietas bajas en fibras y alta en carnes mm, procesadas, carnes procesadas y ultraprocesadas. También vamos a ver lo que es otros modificables que entre ellos tenemos lo que es el alcohol y también lo que es el tabaquismo, ¿no? Y vamos a ver también lo que es en sus estadios también que vamos a ver qué es principal, ¿no? En estadio uno, estadio 2, estadio 3, estadio 4. En lo que es, como dije en las anteriores veces, el tumor, que en el estadio uno el tumor es limitado en la pared intestinal, en el estadio 2 infiltra más allá de El estadio lo vamos a ver más adelante. ya, ya, ya. Ya, lo que es en la relevancia de salud pública es muy importante también lo que vamos a ver el cáncer colorectal, que es de alta frecuencia, mortalidad, ¿no? Importante. Y que preocupa es frecuente y de la mortalidad importante y de la fracción sustancial de casos potencialmente prevenible y detectable de forma temprana mediante tamizaje y que preocupa el envejecimiento poblacional y el aumento de casos en edades más jóvenes y en algunos países. Y eso es lo que vamos a ver. Y las desigualdades en el acceso a lo que es la colonoscopía, diagnóstico oportuno y el tratamiento hacen que la mortalidad sea mayormente un poco más encima de lo que es. Y todo esto el cáncer colorectal es una prioridad también lo que es en la parte de lo que es la salud pública, ¿no? Ya, bueno, doctora, va a continuar mi compañero. Reiterando el saludo, doctora, compañeros, ahora hablemos del cáncer de próstata, estómago y cuello uterino, ¿no? De forma rápida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el cáncer de próstata, la epidemiología ya nuestra compañera lo mencionó de forma muy eficaz, ¿no? De que la incidencia, en Perú al menos, es del 40.1 sobre cada 100.000 habitantes, con una mortalidad del 10.5 a 100.000 habitantes. ¿Esto qué quiere decir? Que si es una patología de importancia y relevancia clínica, generalmente para los varones. ¿Por qué? Porque si vemos en la etiología y la carcinogénesis, vamos a dividir los factores de riesgo en dos. En factores de riesgo no modificables en los que van a primar la edad, en las personas mayores de 50 años, con una raza o etnia descendiente de los afrodescendientes. ¿Y qué va a pasar con los antecedentes familiares y genéticos? Lo mandan a un tercer y cuarto lugar porque solo representan el 10% de los casos como tal. Como tal, esta enfermedad se caracteriza más por la presentación en la edad, ¿no? Y los factores de riesgo modificables que actualmente para el 2026 ya han estado tomando peso, que vendría a ser la obesidad, la dieta y el sedentarismo, que hacen que esta enfermedad se disemine aún más rápida. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el MINSA y las guías de prácticas clínicas para su detección temprana y el tamizaje? Esta nos da dos gold estándar, ¿no? Porque por lo general esta enfermedad se recomienda que las personas mayores a 45 años ya se hagan estas pruebas, pero por lo general los varones solo prefieren una, que es el antígeno prostático específico. Esto por su pudor, por su decencia, según las personas, ¿no? Ya que el tacto rectal es como que no es como que les ayude mucho a ellos, no es como que les agrade esa sensación, ¿no? Cuando el médico les explica. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones según el MINSA? Vamos a tener la población objetivo a varones asintomáticos. ¿Y por qué los varones asintomáticos? Porque esta es una enfermedad que va a avanzar de forma lenta, pero progresiva, o sea que no van a sentir los síntomas hasta que la enfermedad ya esté establecida. Eso lo vamos a ver en las siguientes exposiciones de otros días, ¿no? Ahora, vamos a ver que el rango de edad estándar es de los 50 a los 70 años, pero el riesgo empieza desde los 45, porque como lo mencioné, no es una enfermedad de evolución lenta. Ahora, ¿cómo se decide esta decisión? Tiene que ser una toma de decisión compartida, porque como lo mencioné hace un momento, ¿no? Los pacientes muchas veces indican, ¿no?, que no pueden ir contra su pudor y descartan totalmente el aspecto clínico del tacto rectal y se van más con el antígeno prostático específico, que también lo vamos a mencionar al final en los marcadores. Estos niveles elevados pueden indicar cáncer o afecciones no cancerosas, pero ya lo veremos también eso, ¿no? En los marcadores. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para el cáncer de estómago,
vamos a tener la epidemiología y carga nacional con una incidencia del 28.5 sobre 100.000 y la mortalidad del 20.1 sobre 100.000 personas. Ya, La de gran diferencia epidemiología ya no con... lo menciones, ya lo he mencionado cuáles son los tipos de cánceres más frecuentes, todo. Mencionas lo que son tus factores de riesgo, más que todo tus factores de riesgo para cada uno, aunque podían hacerlo todo en general, ¿ah? Ujú, Quiero que desarrolle más lo que son marcadores tumorales para tus compañeros. Ya no queda sí, tiempo. sí. Ajá. De Entonces, los síndromes para la etiología, hereditarios. No sé si lo van a mencionar más adelante los síndromes hereditarios. Ya que lo han separado sí, por patologías, hasta hubiera sido bien interesante que lo coloquen en cada patología, pero bueno, me imagino que lo han pasado para el final. O sea, uno solo va a ser todos síndromes hereditarios. Ya, ya. continúa. En la etiología del cáncer de estómago vamos a tener que también prevalece la edad en el sexo masculino con la historia familiar. La diferencia con los otros cánceres es que esta va a primar la infección por Helicobacter pylori con una dieta en exceso de sal, en nitratos y comestibles ahumados, ¿no? El tabaquismo y la obesidad. En la detección y el tamizaje vamos a tener que priman la endoscopía digestiva alta, esto por problemas digestivos que puede presentar el paciente y la detección de Helicobacter pylori. En el abordaje vamos a tener en prevención vamos a tener la erradicación del Helicobacter, el diagnóstico con esos dos gold standards antes mencionados, el tratamiento se va a dar con la cirugía y sistémica y un seguimiento de inmunoterapia y terapia dirigida con radioterapia. Eso lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Ahora, para el cáncer de cuello uterino, la etiología vamos a ver qué es el rol del virus del papiloma humano, ¿no? Con factores no modificables que son poco relevantes porque ya es un factor más, es más un factor etiogénico por la infeccioso, ¿no? Por lo infeccioso. La infección persistente del virus del papiloma humano de alto riesgo con el comportamiento sexual, ¿no? Que se da casi siempre en estos casos. Ahora, para la prevención y la detección temprana son las pruebas moleculares del BPH y la citología cervical, que es también conocido como el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es el gold estándar para ello. El abordaje integral, vamos a ver que es en la prevención vamos a tener una evaluación clínica y pruebas diagnósticas como la biopsia que nos van a ayudar en el Papa Nicolau, el diagnóstico con tratamiento personalizado, el tratamiento con supervivencia y según las estrategias de la OMS, ¿no? Con la eliminación total del patógeno. Y el seguimiento, obviamente, para ver que esta enfermedad no vuelva a acrecentarse o a diseminar. Eso sería hasta esta parte. Van a continuar con síndrome hereditario. Doctora y compañeros presentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Continuando con la exposición, ahora hablaremos de los síndromes hereditarios de cáncer. Bien, los síndromes de cáncer hereditario representan entre el 5 y 10% de todos los cánceres humanos. Si bien es cierto esta cifra no es la norma, es vital para su identificación y para la prevención familiar. Se originan estos cánceres por la transmisión de mutaciones germinales patogénicas. Como vemos en el esquema en la pantalla, estas mutaciones están presentes en todas las células del organismo desde el momento del nacimiento, afectando órganos tales como el cerebro, pulmones, colon, huesos y piel. Cada una de estas variantes genéticas germinales van a afectar diferentes procesos, como cuáles: la reparación del ADN, el control del ciclo celular, la apoptosis, la estabilidad genómica y la supresión tumoral. Por otro lado, tenemos en este punto de la predisposición hereditaria la teoría de los dos hits, que más o menos ya lo he mencionado, pero haciendo como que una, una comparativa entre el cáncer esporádico y el cáncer hereditario y por qué se da cada uno de ellos. En el caso del cáncer esporádico, que se da en la mayoría de los casos, el individuo o las personas nacen con dos alelos sanos, pero para esto se requiere un primer hit, que va a ser una mutación somática adquirida, ya sea por un daño ambiental, por ejemplo, para crear una célula premaligna. Y luego se da el segundo hit, que viene a ser que viene a ser más o menos esa mutación somática, ¿no? Esto va a generar como resultado que la formación del tumor que sea único y localizado en un solo tejido. Así también esto predispone a la aparición de estos tumores en edades más avanzadas, ¿no? Por el caso, por el otro lado tenemos el cáncer hereditario, en el cual el primer hit ya está dado,
o ya está presente en la primera línea, en la línea germinal, que va a estar heredado por sus progenitores. Esto significa que cada una de las células del cuerpo ya tiene un alelo que va a estar, ya va a estar mutado, por así decirlo. Entonces, luego se quiere para la formación del tumor un segundo evento somático, que viene a ser el segundo hit, que puede ser un daño ambiental o causas externas, ¿no? Entonces, teniendo como resultado en ese punto la formación del tumor, debido a las múltiples células en riesgo simultáneas que se han dado debido al factor genético. Y también esto predispone a que estas patologías se den en una edad mucho más temprana y que tengan ese carácter multifocal y bilateral que los expondremos más adelante. Siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos aquí en este punto la diferenciación entre las mutaciones germinales y somáticas. Las mutaciones germinales ocurren directamente en los gametos, es decir, en los óvulos y en los espermatozoides. Y estas se generan la replicación de las variables o de las mutaciones en todas las células del organismo. Y esto va a generar la transmisión o que tenga un carácter de transmisión a través de sus descendencias. El punto de partida, entonces, en este punto viene a ser los gametos, que van a estar presentes en cada una de las células, generando así la transmisión a través de la descendencia. Y esto viene a ser la base del cáncer hereditario. Por otro lado, tenemos las mutaciones somáticas que ocurren en una sola célula somática específica, es decir, cualquier célula del cuerpo que no sea reproductiva, como la piel, célula de la piel, el colon, el pulmón, debido a factores ambientales como radiación, tabaco, el envejecimiento. Es aquí donde priman estos factores, ¿no? Entonces, el punto de partida, a comparación con las germinales, viene a ser las células somáticas adquiridas localizadas en un tejido. Y estas, su transmisión nunca se da a través de la descendencia. Siguiente, por favor. Bien, ahora hablaremos de las señales de sospecha clínica. Tenemos distintos factores. Primeramente empezaremos con los antecedentes familiares. En este punto, se hace un análisis de las generaciones, es decir, se debe evaluar un mínimo de 3 generaciones para diferenciar entre la agregación familiar y una predisposición hereditaria real. Así también debemos buscar un patrón autosómico dominante, señales también como como múltiples familiares afectados, un mismo o múltiples tipos de cáncer dentro del árbol genealógico, entre otros. También tenemos el factor de la edad de diagnóstico, sobre todo las patologías que son de carácter hereditario. Estas empiezan a edades tempranas, frecuentemente con las edades menor a 50 años. Como ejemplo tenemos el cáncer colorectal y el cáncer de mama. Por otro lado tenemos las características del tumor. Estas tienen un carácter multifocal y bilateral. La aparición de los tumores que se dé en ambos órganos de un par, como las mamas o los riñones, o múltiples focos en un mismo órgano, es una señal de alerta para nosotros pensar en un cáncer de carácter hereditario. Así también tenemos fenotipos específicos en los diferentes cánceres, como el cáncer de mama triple negativo, la poliposis adenomatosa familiar y entre otros. Por otro lado, tenemos los otros signos físicos y asociaciones que vienen a ser como signos no cancerosos, pero que son patognomónicos de ciertas patologías de carácter hereditario oncológico, como son las lesiones mucocutáneas, anomalías congénitas, manifestaciones dermatológicas, los pólipos, entre otros. De manera más específica, para sospechar o para tener una sospecha clínica de estas patologías, tenemos los criterios de Ámsterdam y Bethesda, por ejemplo, en el síndrome de Lynch. También tenemos los criterios específicos para el cáncer de mama y también la presencia de múltiples tumores primarios y tumores raros. Siguiente, por favor. Bien, ahora
para abordar de manera más específica, manera más general, los síndromes principales que se dan, tenemos en primera instancia el síndrome de mama y ovario hereditario, cuyas siglas son HB o C. Esta se da, el daño se da en aquellos genes supresores de tumores como son el BRCA1 y el BRCA2. Estos, estos van a generar, se da la inhibición de ellos y entonces es como son supresores de tumores. Al haber la inhibición de estos es cuando ahí se expresa la enfermedad, por así decirlo, o el paciente es predisponente a generar dicha patología. Estos tumores están asociados, sobre todo la alteración en el gen BRCA1, está asociado al cáncer de mama, ovario, trompas de falopio, peritoneo. Y el BRCA2 está relacionado al cáncer de mama masculino, próstata, páncreas y a los melanomas. En cuanto a sus características clínicas de manera general, los pacientes presentan cáncer de mama triple negativo. También tienen un inicio temprano, hay una bilateralidad en la manifestación y también la historia familiar resulta importante en esta patología. Por otro lado, tenemos el síndrome de Lynch, el cual, cuyas alteraciones se dan debido a las mutaciones germinales en los genes de reparación de errores de apareamiento del ADN, como el MLH1, MSH2, MSH6 y el PMS2. Este está relacionado a tumores o está asociado a tumores asociados con el colon, el endometrio, ovario, estómago, vías urinarias, el intestino y el intestino delgado. Está relacionada también con los criterios de Amsterdam 2 y también los criterios de Bethesda. Por otro lado tenemos, como vemos en la pantalla, el síndrome de Li-Fraumeni, el cual está relacionado a una mutación germinal en el gen supresor de tumores, que viene a ser el TP53, que es el conocido como el guardián del genoma. Este está relacionado asociado a tumores como sarcomas, tumores de mama, cerebrales, leucemia y carcinoma adrenocortical. En cuanto a las características de este síndrome, estos se dan en edad muy temprana, se da también la presencia de múltiples tumores, puede aparecer en distintas zonas y también hay una alta penetrancia de los tumores, ¿no? En cuanto a la poliposis adenomatosa familiar, la alteración o la mutación germinal se da en el gen supresor APC. Esta tiene sobre todo prevalencia en aquello, se da la formación de cientos o múltiples de pólipos, formación de múltiples pólipos colónicos que se dan a partir de la edad de los 16 años y es ahí donde se empiezan a crecer dentro del individuo hasta la edad de más o menos entre los 30 y 39. Es por ello que también tiene un alto riesgo de cáncer, casi al 100%, y si es que no se hace esto sobre todo si es que no se hace la colectomía. Por otro lado tenemos el retinoblastoma hereditario, el cual está relacionado a una mutación genética en el gen supresor RB1, y este está relacionado con la población de niños menores de 5 años. Se caracteriza por la presencia de tumores tanto multifocales, bilaterales, y tiene también riesgo de cáncer, no solo a nivel de los ojos, sino también en mama, ovario, endometrio y sobre todo ellos. Por otro lado, también tenemos otros síndromes relevantes, como el síndrome de Cowdet, que está relacionado con el gen PTEM, el síndrome de Peutz-Jeghers está asociado con el gen STK11. También, por último, tenemos a los pólipos asociados con el MUTH-TGH, el cual predispone a la formación también de pólipos asociados y también la presencia de cáncer adrenocortical. Bien. Bueno, hasta ese momento hemos abarcado los síndromes de carácter hereditario.
En esta parte, Kenji, Doctora, disculpe, dos compañeros no se han presentado para la exposición. ¿Podemos exponerlo nosotros? ¿No han desarrollado los compañeros? sí, doctora, no lo han desarrollado ni se han presentado al grupo. Sí, doctora. ¿Pero están viniendo las rotaciones? No, solamente uno. Uno de los que no se presentó y tampoco apoyó en el grupo. Ya. ¿Saben qué? ¿Cuánto tiempo les va a llevar lo de los marcadores tumorales? Porque han dejado lo más importante, lo han dejado al final. La exposición realmente no está bien preparada. Han debido hacer factores de riesgo en una sola diapositiva. Tenían que desarrollar los síndromes y los marcadores tumorales, porque aquí hay tumores marcadores altamente específicos, la sensibilidad, cuáles son más, tipo de marcadores tumorales. Esto es un poco más amplio. Lo están dejando para 3 minutos más, ya debemos haber terminado. Los síndromes hereditarios, por ejemplo, yo quería que desarrolles estos, los criterios de Ámsterdam, los criterios de Bethesda, todo eso han debido desarrollarlo. Los marcadores tumorales lo vamos a pasar para el día que yo voy a exponer. Ustedes van a exponer antes, pero ya no se va a considerar ninguno de tus dos compañeros, porque debieron presentarse hoy día. ¿Ya? Ellos no tienen opción de recuperar la exposición y ya el domingo cuando presenten sus historias clínicas ya me dicen quiénes son. Ya, doctora, está bien. Muchas gracias. Continuamos mañana. El día que yo voy a exponer, ustedes primero exponen. Está bien, doctor. Yo aclaro los marcadores tumorales, ustedes se pueden dividir. Se pueden dividir y a quienes van a desarrollar. ¿Ya? Entonces mañana nos vemos a las 5:30. Tratan de ser un poquito más puntuales. Por ejemplo, han repetido todo, lo han vuelto a repetir. Eso no era necesario. Por eso les decía, solo mencionen factores de riesgo. Nada más, pero bueno, ya. Mañana nos vemos a las 5:30 de la mañana. El domingo sus historias clínicas. El domingo a las 9.